Arriola, Presente. Arroyo, Bonifato, Bowix, Presente, profe. Chamorro, Cohen, Presente. González, Kirchain, Presente, profe. González. Kirchain, Mulier Emanuel, Mulier Evelyn, Presente, profe. bien, Musa Chiodi, Presente, profe. Belinsky, Prudencio, Ritter, Rojas, Presente. Scromeda, Scrauba, Presente. Scrauba, Sí, profe. Presente. Viaroli Gino, Wittig Tamara, Presente. Chipani Juan Ignacio. Presente. Ok. Y la lista de contabilidad superior: Campos Santiago, Niveiro, Prudencio Paola, Skonieski Federico. Presente, profe. Bien. Zamudio de Los Ángeles. Bien. Bueno. Hola, profe. Yo me conecté un poquitito más tarde. ¿Quién? Perdón. Arroyo. Arroyo Violeta. Violeta. Sí. Ok, ahí pongo la asistencia. Bueno. Esperen que voy a abrir Hola, la... profesor. Buenas tardes. Yo también recién entré a la clase. ¿Quién es el que me está diciendo ahora? Alejandro Pelín. Pelinsky Alejandro. Ok. ¿Alguien más? Bueno, vamos a arrancar entonces. La semana pasada habíamos empezado con cuentas por cobrar. No sé si ustedes se acuerdan. Bueno, vamos a retomar desde donde habíamos dejado. A ver si encuentro el material. Acá estaría. Esto es contabilidad 3, unidad 4. Bien. Bien, habíamos dicho entonces que, a ver si tengo... Ah, no es la 4, es la 5, perdón. La 5. Y comparto esta pantalla. Bien. Ahí estamos compartiendo la filmina de cuentas por cobrar. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Habíamos empezado a hablar de cuentas por cobrar y habíamos dicho que las cuentas por cobrar representan todos los derechos que el ente puede tener contra un tercero para recibir alguna cosa. Generalmente ese derecho trata sobre recibir dinero. En ese caso, nosotros cuando hablamos de una cuenta por cobrar que se va a referir a dinero, las denominamos cuentas por cobrar dinerarias, para diferenciarlas de las cuentas por cobrar en donde el derecho consiste en recibir un servicio o un bien, donde las vamos a comentar como cuentas por cobrar en especie. Habíamos dicho que las cuentas por cobrar se originaban o existían a partir de un hecho que les daba origen, ¿no? Un hecho que desde el momento del reconocimiento contable tenía que ser anterior. Y ese hecho es el que una vez que se producía, generaba el derecho hacia el tercero. Ese hecho, o el hecho generador de la cuenta por cobrar,
es el que las permite, digamos, agrupar según su naturaleza u origen, digamos, ¿no? Y la que permite hablar de la operatoria de las cuentas por cobrar. Les hablo de esta clasificación porque la clasificación de acuerdo a la operatoria o al origen es la que permite clasificarlas de acuerdo a los distintos rubros del activo en donde vamos a exponer estos activos. Por ejemplo, las que se originen en operatorias de venta de bienes o prestaciones de servicio serán aquellas cuentas por cobrar por ventas de bienes o prestaciones de servicio, que tienen dentro del activo, dentro de la estructura patrimonial, un rubro específico, que se conoce como el rubro de créditos por ventas, o créditos por prestaciones de servicios. Y que se diferencia, digamos, de las demás cuentas por cobrar, que irán en otro rubro o en cualquier otro rubro del activo, de acuerdo a deba ser considerado o no. Por ejemplo, las cuentas por cobrar financieras o por préstamos financieros, es decir, cuando yo presto plata, o porque refinancio una cuenta por cobrar que ya venía de antes, o las indemnizaciones que tengamos a cobrar, ya sea por litigios judiciales o por seguros que tengamos que cobrar como resarcimiento de una situación prevista y cubierta por una póliza. Entonces, todas estas cuentas por cobrar las vamos a incluir en otro rubro del activo que se conoce como otros créditos, junto con ciertos créditos originados en la operatoria principal como consecuencia de la operatoria impositiva, por ejemplo, los créditos fiscales, los créditos por préstamos al personal o a los directores, etc. O también el crédito que puede tener el ente como consecuencia de la suscripción de capital que en determinado momento no esté integrada. Entonces, esa cuenta por cobrar representa el dinero a recibir del socio por la integración de su aporte de capital o por la integración de su suscripción de capital. Y diferenciamos esas cuentas por cobrar, por ejemplo, de los anticipos a proveedores, que irán en los distintos bienes a los que se refiere el anticipo. Si son anticipos por compras de bienes de cambio, irán o se expondrán, mejor dicho, en bienes de cambio, o en bienes de uso, o en activos intangibles. Si se trata de cuentas por cobrar por inversiones en títulos de capital, ya sea de deuda, de títulos de capital o títulos de deuda públicos o privados, tendrán que incluirse en el rubro de inversiones. Si se trata así como también los depósitos a plazo fijo o las compras de fondos certificados o cuotas partes de fondos comunes de inversión, todos son títulos de capital que representan derecho a recibir una suma de dinero a una fecha determinada y con un rendimiento. Es por eso que las vamos a incluir en inversiones. Entonces, como se darán cuenta o se habrán dado cuenta, vamos a encontrar cuentas por cobrar en todos los rubros del activo, o casi en todos los rubros del activo. Con lo cual no significa de que nosotros tengamos en todos los rubros que considerar o considerarlos como créditos por ventas. Es decir, que la clasificación de las cuentas por cobrar es la que nos va a permitir su inclusión en un rubro u otro, digamos. Esta clasificación es muy cuestionada desde el punto de vista doctrinario, porque la inclusión, por ejemplo, de los anticipos a proveedores en rubros como bienes de cambio o bienes de uso, representa algo contrariamente o contrario a la naturaleza del rubro. Por ejemplo, cuando hablamos de los bienes de cambio, hablamos de los activos que se van a destinar para la venta. O si hablamos de los bienes de uso, son aquellos activos tangibles
que se van a utilizar en la actividad principal. Y nada más o nada menos tangible que una cuenta por cobrar, o nada menos vendible que un crédito por la compra de un bien de cambio. Pero bueno, así la doctrina, así los criterios, la inclusión de estas cuentas por cobrar en estos rubros se debe realizar. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación o cuál es la justificación? La justificación dada es que estos activos van a terminar convirtiéndose en bienes de cambio o en bienes de uso. Entonces, como su destino es un activo del rubro principal, se los incluye. Algo bastante discutible. Bien, una vez que los clasificamos y ya los conocemos, tenemos que empezar a hablar de el reconocimiento contable. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la unidad 1 de los problemas con los que se presenta la contabilidad? Uno de ellos era el reconocimiento contable, en este caso de los activos. ¿Qué era el problema o la problemática del reconocimiento contable? Era definir el momento en que la contabilidad debía tomar conocimiento de la existencia de un activo, de un pasivo o de un elemento del patrimonio. En este caso, que nosotros estamos estudiando cuentas por cobrar, vamos a ver cuándo es el momento en que existe tal derecho, ¿sí? Para eso lo que vamos a tener que analizar es cuál es la operación que le da origen y cuándo deberíamos entender que esa operación está concretada. Porque hace un ratito les dije que cuando esa operación se interprete o se considere realizada, ocurrida, eso es el hecho generador que da origen a la cuenta por cobrar. Entonces tendremos que pensar en función de esta operatoria cuándo se considera realizada una venta de un bien, cuándo se considera, y en las distintas operatorias, cuándo se considera prestado un servicio o cuándo se considera un préstamo realizado o refinanciado, etc. Entonces, analizando operación por operación, vamos a tener en cuenta, o vamos a, mejor dicho, entender cuándo se considera existente. Una vez que sepamos o tengamos constancia de su existencia, el próximo problema con el cual nos vamos a tener que poner es la medición. Es decir, existiendo una cuenta por cobrar, un derecho a un tercero, bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es ver cuál es la regla o el criterio de medición para este tipo de créditos o este tipo de activos, perdón, y en función de ese criterio de medición, que deberá ser un criterio de medición inicial, es decir, cuando ingresa al patrimonio, lo vamos a pesar, medir, tomar la estatura, etc. Es decir, comparar el elemento con la regla de medición y determinar su cuantía económica. Y eso nos va a determinar su valor de ingreso al patrimonio, para después tener que analizar cuál es la medición periódica, es decir, los sucesivos momentos posteriores al ingreso, en tanto y en cuanto el crédito esté dentro del activo. Como saben ustedes, un crédito representa una suma de dinero a recibir, pero que se debe cobrar en determinado momento, que nosotros conocemos como la fecha de vencimiento. ¿Qué es la fecha de vencimiento o las fechas de vencimiento? Es el o los momentos en donde el deudor se tiene que presentar y pagarnos, ¿sí? O nosotros cobrar, ¿sí? Estamos hablando de que nosotros somos acá el acreedor del crédito o de la cuenta por cobrar. Entonces, la fecha de vencimiento es cuando el crédito pasa de no vencida a vencida. Es en ese momento que debería cobrarse o que el deudor debería pagar. Si eso no ocurre, la cuenta por cobrar va a cambiar su estado de normal a situación de mora o de demora, de atraso, ¿sí?
esa situación de mora estará, digamos, latente hasta que la empresa haga algún reclamo, que podrá ser por vía administrativa o por vía judicial. Entonces, cuando haga ese reclamo, nosotros lo que vamos a tener que analizar de nuevo es la nueva clasificación de la cuenta por cobrar de situación de mora a situación de gestión de cobro judicial o administrativo. Y la última instancia, en cuanto a esta clasificación de las cuentas por cobrar según su estado, una vez que la cuenta por cobrar en gestión judicial concluye, digamos, o se cobra o pasa a ser, digamos, incobrable. Una vez que hemos agotado todas las instancias administrativas o judiciales de cobro y sin tener resultados, bueno, no quedará otra que darla de baja del activo y pasarla a deudores incobrables. Ustedes ya deben saber cómo. Eso se hace a través de la previsión de cuentas de deudores incobrables, digamos, o las conocidas previsiones para deudores incobrables, que es una estimación que se hace cuando existen elementos de juicio que indiquen que una cuenta por cobrar es de dudoso cobro, o que las probabilidades de transformarse en lo que tiene que transformarse, que es dinero o bien, o un servicio, sean bajas. Entonces, en ese momento nosotros lo que vamos a hacer es dejarla de considerar como un activo. Bien, planteado todo esto, vamos a empezar a ver entonces la problemática del reconocimiento contable. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, fíjense, acá en esta filmina nosotros hablamos de reconocimiento contable. Es decir, que los créditos se originan por distintas operaciones. Habrá que tener en cuenta cuándo se perfecciona esa operación. Si hablamos, por ejemplo, de la venta de un bien, es decir, que nosotros estamos vendiendo, tenemos dos operaciones, dos formas generalmente de vender. O vendemos de contado, que significa cobrar la operación de inmediato, o vendemos en cuenta corriente, es decir, cuando entregamos la mercadería, pero no recibimos el dinero, es decir, que recibimos, o mejor dicho, el cliente asume un compromiso de pago con nosotros. En ese caso, que es cuando se entrega la mercadería, decimos que la operación se realizó. La operación de venta en ese caso se considerará realizada cuando se cumpla con la tradición, que es la entrega de la mercadería. Y tenemos que explicar un poquito qué se entiende por la tradición de entrega del bien. Porque hay veces que la entrega se realiza en el mismo salón de ventas, en el salón comercial, digamos, o que existan distintas operatorias, por ejemplo, que nosotros entreguemos a domicilio, o que entreguemos en un punto medio, como puede ser una empresa de transporte. Entonces, habrá que entender cómo se considera perfeccionada la operación. Si se realiza en el salón de ventas, nosotros vamos a tener que documentar la entrega mediante un comprobante que se conoce como remito y que, o factura, digamos, le haremos firmar el comprobante y que de ese modo el cliente estará asumiendo el compromiso de la operación. Por el contrario, si se entrega a domicilio, en tanto y en cuanto la mercadería esté en tránsito, es propiedad de la empresa. Habrá que ver cuando la mercadería llega al domicilio a través de un medio de transporte nuestro, sea una camioneta de entregas, y bueno, nosotros tendremos que documentar el momento de la entrega en el domicilio del cliente. Y de nuevo habrá un comprobante que respalde ese momento de entrega. O si la condición que se acordó es en un punto intermedio, yo les decía un punto de transporte, por ejemplo, bueno, habrá que tener los recaudos de que la empresa de transporte seleccionada sea la que se acordó, es decir, que nosotros no le vamos a entregar a cualquiera, sino vamos a poner la mercadería en un lugar en donde se haya acordado. De lo contrario, no se va a ser responsable de la operación si no es lo que se acordó.
pero siempre el momento de la entrega será el momento en que entenderemos que la operación se concretó, se realizó. Desde ese momento, nosotros sabemos que tenemos que registrar la operación, es decir, el ingreso por venta, por la venta que se realiza, y reconocer el activo que ingresa, que en este caso es una cuenta por cobrar. Y que como se trata de una venta, será un crédito por venta de bienes. Y después de ese asiento de la operación de venta, sabemos que tenemos que registrar inmediatamente otro asiento que no tiene que ver, digamos, con la cuenta por cobrar, sino con el activo que entregamos. ¿Saben decirme qué asiento es ese que a continuación tenemos que registrar inmediatamente? El costo de la mercadería. El costo de la mercadería, exacto. Pero que ya no tiene nada que ver con la cuenta por cobrar, sino que tiene que ver con la registración del costo por la operación que se realizó y además dar de baja el activo que ya no lo tenemos, sino que lo hemos entregado, es decir, dar de baja el activo que generó el ingreso. Fíjense, hay varias cuestiones que acá podemos comentar relacionadas con lo que nosotros veíamos alguna vez como definición de activos. Cuando la mercadería se entregó, eso que estaba en el rubro bienes de cambio, cumple con la promesa de haber generado un ingreso. ¿Cuál es el ingreso? El ingreso por la venta. Entonces, como ya cumplió con esa promesa por la que estaba en el activo, el ingreso se produce porque se realiza la venta, doy de baja la mercadería. Y doy de alta el activo, cuentas por cobrar, que ahora representa la promesa futura de recibir un bien. Siempre hay algo relacionado con el futuro, ¿no? Esa cuenta por cobrar va a estar en el activo en tanto y en cuanto nosotros tengamos la expectativa de recibir una suma de dinero. Si por alguna circunstancia desaparece esa expectativa de recibir el dinero en el futuro, por ejemplo, que el deudor se insolvente o se declare en quiebra, nosotros vamos a perder esa expectativa futura y tendremos que dar de baja esa cuenta por cobrar porque no lo voy a, digamos, ver en el futuro nunca al dinero que prometía. Bien, si hablamos, por ejemplo, ahora de prestaciones de servicios, otra cosa, o sea, acá la operación no consiste en entregar un bien, sino hay un servicio que se presta, por ejemplo, un servicio profesional, una asesoría contable o una asesoría jurídica o una consultoría, etc. Acá estamos hablando, estaba mencionando esos casos de servicios porque son afines a nuestra eventual futura profesión, pero también puede ser un servicio de provisión por ejemplo, el que prestan las empresas de energía eléctrica, prestan un servicio por un suministro de electricidad, o las empresas que prestan servicios de agua potable, etcétera. Distintos tipos de servicios, o el servicio de internet, o el servicio de cable, etcétera. Entonces, independientemente del servicio del cual estemos hablando, porque son servicios, nosotros tenemos que entender cuándo se materializó, cuándo se considera que el servicio se prestó. ¿Por qué es importante identificar eso? Porque es en ese momento en donde yo, por un lado, voy a reconocer el ingreso por el servicio y, en segundo lugar, voy a tener que registrar el crédito. Imagínense ustedes que estamos, por ejemplo, en una cooperativa, de esas cooperativas que hay en el interior, y que prestan el servicio de agua potable. Como acá, por ejemplo, lo hace una empresa privada, SAMSA. Entonces, estas empresas tienen una red de distribución, son caños instalados, que hacen que ese fluido tan importante llegue al domicilio de todos los usuarios de este servicio. Para eso el usuario debe tener esa conexión y además un medidor, que lo que hace es cuenta el consumo de agua potable por metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Es decir, una unidad de medida volumétrica. Pero también podemos estar hablando del servicio de energía eléctrica, donde también hay un medidor que cuenta los kilowatts que consumimos, o por ejemplo, el servicio de internet que debe contar
si es en función del tráfico de datos, debe contar ¿cómo sería la unidad de servicio, los gigas que consumimos, o los datos que bajamos, etc. Entonces, si el servicio, yo recién les decía, los servicios pueden ser de distinta manera. Se entienden servicios a destajo, es decir, nosotros tenemos alguna forma de medir el servicio. Entonces, durante un periodo, si el servicio es mensual, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, en un momento a fin de mes, tomar lectura de ese medidor. Y lo que vamos a hacer es, lo vamos a comparar con el estado o la lectura del mes pasado. Y la diferencia nos va a indicar cuánto es lo que se consumió de agua, o de electricidad, o de datos. ¿Ok? Pero si hablamos de un servicio, por ejemplo, profesional, como puede ser un prestador médico de la salud, que vamos y hacemos una consulta, o un contador, o un consultor, o un abogado, bien, ¿con qué nos encontramos? Tenemos un profesional que tiene un consultorio o una oficina, y el cliente que se apersona para requerir el servicio. Entonces, puede pactarse el servicio de distinta manera. Puede pactarse el servicio de forma continua, es decir, que nosotros ponemos a disposición del cliente nuestro servicio durante el mes. Entonces, sea que el cliente nos hizo una consulta en el mes, o nos consultó todos los días del mes, o no hizo ninguna consulta porque tuvo un viaje de placer, se va a entender que el servicio se utilizó, o por lo menos que estuvo a disposición del cliente. Es decir, que en ese caso no se va a medir el uso del servicio, sino lo que va a indicar que el servicio se devengó es el transcurso del tiempo. Algo parecido, por ejemplo, al servicio de cable. ¿Por qué? Porque generalmente el servicio de cable consiste en poner a disposición del cliente o del usuario una señal. Entonces, si el cliente o si el usuario utiliza, que no sea el servicio a demanda, sino el servicio común, básico, entonces el usuario, si prende el televisor o no lo hace, no importa, el servicio estuvo disponible, y si transcurrió el mes, se usó un día o no se usó nunca, o se usó todos los días, eso no importa, sino que lo que se considera es el transcurso del mes. O bien puede ser que pactemos de otra manera, de manera, recién les decía, de destajo, por ejemplo, que en el estudio o la consultora, nosotros le digamos, nosotros te vamos a cobrar por cada hora de consulta una tarifa. Entonces, cuando el cliente viene al estudio, nosotros lo que hacemos es anotar las horas que tenemos dedicadas a ese cliente. A fin de mes, sumamos las horas, lo multiplicamos por la tarifa de horas, y le decimos, este es el costo de los servicios, o este es el servicio que ustedes han utilizado. Por ahí los estudios de abogados suelen tener esta modalidad de prestación, digamos, ¿no? De esa manera nosotros vamos a entender, o vamos a considerar que el servicio se ha prestado. Cuando hablamos, por ejemplo, de otro tipo de operatoria, como son los préstamos financieros, son préstamos de plata, ¿sí? En donde lo que indica el momento de la operación es la entrega del dinero. Ahora, puede ocurrir que la entrega se realice en forma física, es decir, que le pongamos los billetes en la mano al destinatario del crédito, o que nosotros le acreditemos el dinero en una cuenta que haya abierto. Por ejemplo, hoy los bancos no te prestan plata en la mano, te obligan a abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro, y si nosotros, en este caso nosotros somos el banco, entonces lo que vamos a hacer es le vamos a acreditar el crédito que el cliente solicita
en esa cuenta bancaria. Entonces, el dinero está disponible para el cliente. Si el cliente retira, utiliza o no utiliza el dinero, es problema de él. La plata está acreditada. ¿Se entiende? Entonces, en el momento en que se acredite el dinero acordado, se entiende que existe la cuenta por cobrar. Hago esta aclaración porque generalmente en la operatoria crediticia, una entidad financiera lo que hace es, ante una solicitud de crédito, es requerir, digamos, la apertura de un legajo del destinatario, en donde nos van a pedir, le vamos a pedir todos los datos particulares y además le vamos a pedir la información patrimonial, en donde nosotros lo que queremos hacer es evaluar el riesgo crediticio del solicitante y además la capacidad de repago. Es decir, lo que queremos saber es si él va a tener, de acuerdo al destino del préstamo que está pidiendo, capacidad para devolver el dinero, porque lo importante no es prestar, sino que él devuelva desde el punto de vista del banco, ¿no? Es decir, que no se transforme en un problema para la institución. Entonces, diferenciamos el momento en que se presenta la solicitud de crédito y el momento en que el crédito es aprobado e inmediatamente acreditado. La operatoria de préstamo financiero se va a considerar realizada no con el cumplimiento de los requisitos, sino cuando cuando el crédito esté aprobado y acreditado, con la entrega de la suma de dinero. Las refinanciaciones son operatorias de renovación crediticia, es decir, reemplazar un crédito con uno nuevo. En una refinanciación, lo que ocurre es una renegociación de un crédito. Cuando uno renegocia un crédito, renegocia o discute, digamos, todos los términos del contrato. ¿Cuáles son los términos del contrato? Bueno, el plazo, el monto, la tasa de interés, las garantías, etc. Todo se discute. Entonces, lo que ocurre en una refinanciación, una vez que se pactan todas las condiciones del crédito, es el reemplazo del título de crédito, es decir, el papel que respalda el crédito anterior, es reemplazado por toda la documentación del crédito nuevo. En ese momento, cuando se celebra la refinanciación, se produce ese intercambio, es decir, que nosotros, acreedores, le vamos a entregar al deudor los papeles que respalden el crédito anterior y él nos va a firmar los papeles que respalden el crédito nuevo. De manera de que principalmente el deudor, o sea, el cliente, esté, digamos, documentado de lo único que debe, que es el crédito nuevo. Es decir, que se entiende que cuando nosotros tenemos una cuenta por cobrar que la vamos a refinanciar, en determinado momento esa cuenta por cobrar se va a dar de baja y va a aparecer una nueva cuenta por cobrar. Es decir, hay una reversión y la registración de una nueva, o baja y registración de una nueva. Ese momento es el nacimiento de la cuenta por cobrar refinanciada. ¿Cuándo? Cuando se celebre el acuerdo de refinanciación y a su vez se intercambie la documentación respaldatoria de los créditos, ¿no? Bien, cuando hablamos de indemnizaciones, que son resarcimientos económicos que recibimos como consecuencia de un litigio, por ejemplo, judicial, o por un daño que nos han causado y que estaba cubierto, tenemos que pensar en el momento en que se determine el mismo, ese resarcimiento. Por ejemplo, yo les decía, un juicio a cobrar o una indemnización a cobrar representa un fallo
judicial que condena a alguien a indemnizarnos a nosotros por una suma o una cantidad de dinero. Para eso tuvo que haber un proceso judicial que tuvo sustento en base a un reclamo que nosotros lo planteamos. Para eso tuvimos que presentar las pruebas, tener un patrocinio letrado, es decir, un abogado, y cumplidas todas las etapas del proceso, culmina con una sentencia. Esa sentencia puede ser que condene a una persona, a un deudor, a tener que pagarnos, o que lo absuelva. Entonces, con la sentencia firme, nosotros sabemos que vamos a tener que cobrar una suma de dinero. ¿Bien? Y vamos a saber en qué momento, de qué manera, etc. Y si hablamos de las indemnizaciones por seguros, por ejemplo, a recibir o a cobrar, y bueno, tendremos que referirnos al momento en que la compañía de seguros determina la liquidación del siniestro o de la situación cubierta y nos liquida la suma a cobrar. Habrá que ver si estamos de acuerdo o no con esa liquidación. Es un proceso de negociación también, pero a partir de ese momento nosotros sabemos que tenemos un seguro a cobrar. No está acá, pero habíamos dicho que cuando un socio suscribe capital, es decir, suscribe partes del capital de una sociedad, se compromete a integrar por ese capital que suscribe una suma de dinero. Entonces, esa suscripción de capital que se hace en un instrumento público, es decir, un documento público, es decir, con intervención de un notario, de un escribano, certifica de que ese accionista ahora tiene que integrar, tiene que ingresar a la empresa dinero. Si las acciones que suscribió son, si el compromiso es dinerario, habrá que, o estará establecido en qué momento él va a integrar. Y es en ese momento que podemos tener un crédito contra el accionista. Y eso se representa con una cuenta que ustedes conocen que se llama accionistas. En el caso de los compromisos en especie, no existen porque la ley de sociedades comerciales no permite el diferimiento de la integración de los compromisos no dinerarios. Es decir, que cuando yo suscribo acciones y el compromiso es de entregar un bien, lo debo hacer de inmediato. No es que puedo asumir el compromiso de integrarlo con posterioridad. Solamente puedo diferir la integración de aportes dinerarios. Por eso que no van a existir accionistas por aportes en especie. Solamente van a existir por aportes dinerarios. Bien, y cuando hablamos de los anticipos a proveedores, es el caso de la entrega de algo a un proveedor a cuenta de la compra futura de mercaderías, de un bien de uso, etc. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprar mercaderías, podemos hacer un anticipo, dinero, le transferimos a la cuenta, o le hacemos un cheque, o le entregamos dinero en efectivo y nos va a dar un recibo. Ese recibo va a acreditar o va a respaldar el anticipo de la compra. Entonces, en ese momento nosotros, desde el momento en que le entregamos el dinero al proveedor, tenemos un derecho a recibir en el futuro mercadería. O puede ocurrir, por ejemplo, que estamos queriendo comprar un bien de uso y tenemos la intención de entregar en parte de pago uno que tenemos usado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con la unidad usada, por ejemplo, al vendedor, al proveedor, y le entregamos la unidad usada. Lo que nos va a tener que hacer es un recibo. Nosotros estaríamos haciendo un anticipo, que no va a ser en efectivo, sino que va a ser el valor por el que nos tome esa unidad usada. Pero nos va a hacer un recibo y que va a ser una cifra que se va a imputar a cuenta del valor del nuevo.
y que cuando me entreguen esa unidad nueva, yo tendré que pagar la diferencia. Hasta tanto me entreguen esa unidad nueva, yo tengo un anticipo al proveedor, en este caso por la compra de un bien de uso. También hay otras cuentas por cobrar, por ejemplo, los créditos fiscales que se originan contra el Estado por ingresos a cuenta de algunos conceptos o de algunos tributos. Es decir, por eso los mencioné, no es que uno tiene que ingresar impuestos o prestarle plata de impuesto al Estado, sino que uno tiene que ingresar cifras de dinero a cuenta de impuestos o de terceros o impuestos que voy a pagar en el futuro, ¿sí? O porque por ahí ingresé en exceso de lo que tenía que pagar en este periodo. Entonces, esos adelantamientos temporarios en el ingreso de los tributos va a originar excedentes o saldos a favor contra el fisco que los voy a considerar como créditos impositivos. También puede ocurrir, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias, que en vez de tener una ganancia, tengo una pérdida. Entonces, si yo tengo una pérdida impositiva, esa pérdida impositiva me va a originar a mí la posibilidad en el futuro, cuando tenga una ganancia, de restar de esa ganancia el monto de esta pérdida impositiva actual, como manera de compensar el Estado la pérdida que tenemos. Es decir, la lógica sería esta. Si el Estado, cuando yo tengo ganancias, me cobra un impuesto, porque gané plata, porque tuve una ganancia, ¿qué va a ocurrir cuando pierdo plata? Bueno, el Estado no me va a dar plata, pero sí me va a permitir que esa pérdida yo la tenga o la deduzca de una ganancia futura. De alguna manera como para decir, somos socios en las ganancias, pero también en las pérdidas. Es decir, si no, el Estado solamente aparecería a cobrar impuestos cuando hay ganancias, y cuando hay pérdida, Panchito por su casa. No. Entonces, cuando hay una pérdida impositiva, es decir, en un determinado año el balance arroja una pérdida, ¿qué significa esa pérdida? Que yo al año siguiente puedo llegar a tener un eventual ahorro impositivo, si llego a tener una ganancia. Y en ese caso yo lo que voy a hacer es registrar el eventual ahorro impositivo futuro como consecuencia de la deducción del quebrante impositivo. Esto que parece un trabalenguas chino, en realidad representa el ahorro que voy a tener dentro de un año por dejar de pagar impuestos. Porque si yo el año que viene tengo ganancias y este año no tuve pérdidas, voy a tener que pagar el impuesto a las ganancias sobre esa ganancia que eventualmente tenga el año que viene. Bien, si yo tengo una pérdida este año, lo que voy a hacer el año que viene es voy a restar de esa ganancia esa pérdida y voy a pagar el impuesto por el neto. ¿Se entiende? A eso también se conoce como créditos fiscales. Bien. Planteado esto, decimos, bueno, ahora sabemos cuándo vamos a tener cuentas por cobrar. ¿Qué nos queda ahora por ver? La medición. Es decir, cómo las mido en cada momento. Vamos a arrancar por las que habíamos visto inicialmente, que es la operatoria por venta de bienes y servicios. Entonces, créditos de moneda. Acá ya nos vamos a poner a estudiar, porque vamos a ver la medición contable inicial, pero vamos a ver qué establece la normativa contable. Cuando hablamos de normas contables, hablamos de las normas que establecen cómo medir, en este caso las cuentas por cobrar, al momento del inicio o de su ingreso al patrimonio. Y eso está previsto o está establecido en la Resolución Técnica 17, que es una regla, es una norma de medición particular.
En el punto 4.5, ahí ven en la filmina, se indica cómo medir las cuentas por cobrar, primero dinerarias y después no dinerarias, más adelante. Entonces, cuando hablemos de créditos por ventas de bienes o de servicios, la medición inicial va a estar dada por el precio de venta al contado, que es muy sensato porque es lo que yo dejo de cobrar. Si yo, por ejemplo, vendo una mercadería de contado en una cifra, por ejemplo, 100 pesos, cuando yo la vendo en cuenta corriente, lo que dejo de cobrar en el momento de la operación de venta no es lo que voy a cobrar dentro de 30 días, sino que en el momento de la operación es lo que dejé de cobrar. Va a haber una diferencia que se va a conocer como interés, que es el incremento de valor que va a tener el crédito entre la operación y la fecha de vencimiento, ¿sí? Pero el valor del crédito en el momento cero está dado por el precio de venta al contado. ¿Qué es el valor de venta al contado? Es lo que yo cobro en efectivo, en ese momento. Ahora bien, puede ocurrir que el precio de venta de contado esté estipulado, es decir, que surja de los datos de la operación, o que no surja de los datos de la operación, es decir, que la operatoria de la empresa sea única y exclusivamente en cuenta corriente, y que no existe una forma de calcular el precio de contado, porque no se realiza operatoria de tal manera. En ese caso, no es que nos rendimos, sino que lo tenemos que calcular. ¿Y cómo lo vamos a calcular? A partir del valor que vamos a cobrar. Vamos a necesitar ciertos datos para poder calcular el valor que hubiese tenido que cobrar si era de contado. Entonces, supongamos que la operación se realiza a 30 días, es decir, que la voy a cobrar 30 días después de la entrega. Entonces, voy a buscar dentro de la operatoria, dentro de los datos referidos a la operación comercial, si existe algún descuento por pago de contado. Si el dato existe, lo voy a aplicar y me va a permitir conocer el precio de contado. Si el dato no existe, tendré que recurrir a una tasa de interés que sea equivalente o aplicable para la empresa en cuestión que estamos analizando y para los riesgos de la operación o de la operatoria que estamos analizando, los volúmenes y mercados en los que estamos operando y a los que la empresa accede. Esa tasa de interés me va a servir a mí para calcular el valor descontado. Y digo que la vamos a buscar porque, de acuerdo a los datos de la operación, no surge esa tasa. Entonces, lo que voy a hacer es a partir de esa tasa de interés y del importe que vamos a cobrar, lo voy a descontar hasta la fecha de la operación. Y de esa manera voy a calcular el valor descontado del importe futuro que voy a recibir. ¿Se entiende esto? Esto lo podemos ver con un ejemplo. Muy sencillo. Voy a abrir un Excel y vamos a poner un ejemplo de venta financiada, ¿no? Y vamos a suponer que vendemos, a ver si yo tengo que compartir el Excel, porque si no ustedes no van a ver lo que yo estoy haciendo. Voy a compartir el Excel. Entonces, vamos a poner como ejemplo, están viendo un Excel ahora, ¿no? Sí. Bien. Vamos a suponer que nosotros realizamos, vamos a poner acá, ejemplo, bien sencillo, ejemplo y no ejemplo, que realizamos una operación de venta en 3 cuotas, mensuales y consecutivas. La primera a los 30 días, la segunda a los 60 días y la tercera a los 90 días. Y cada cuota va a ser, o lo que voy a cobrar,
va a ser importe de la cuota $100, ¿sí? Aclarándole que cada cuota está diferida en 30 días. Y vamos a tomar, digamos, como tasa de referencia del mercado, una tasa del 2%, vamos a poner acá tasa de interés, 2% mensual. ¿Qué significa eso? Que en el mercado yo averiguo y veo que la tasa de interés habitual que se aplica para este tipo de operatoria comercial es del 2%. Es decir, que si yo presto 100 pesos, dentro de 30 días me tienen que devolver 102. Eso es lo que indica esa tasa de interés mensual. Para los que sabemos un poquito más de matemática, esa tasa es una tasa de interés simple, pero las normas contables establecen que para periodos regulares de la tasa los intereses se consideran compuestos, es decir, que se incorporan al capital. Quiere decir que si yo debo o me deben 100 pesos y me van a deber durante más de un mes, al final del mes los intereses de ese periodo se van a adicionar al capital. De manera que en el segundo mes los intereses se van a potenciar o se van a calcular sobre el capital inicial más los intereses de ese primer periodo. ¿Se entiende eso? ¿Eso se llama capitalización de intereses o no? Sí, o el sistema de interés compuesto. Sí, es lo mismo. Ah, ok. Lo que nos establece a nosotros ese mecanismo es la resolución técnica 17, que es la que establece que el interés se debe considerar en términos compuestos y no simples, ¿sí? Y como acá se trata de un crédito que yo les planteé en 3 cuotas, si bien las cuotas son iguales, el valor del crédito, el valor actual del crédito va a ser el importe de cada cuota descontado, aplicando el factor de descuento. ¿Qué es el factor de descuento? Es un factor que se utiliza en una fórmula matemática que utilizamos para descontar una cifra que se refiere a un importe futuro. Si yo quiero representar los distintos momentos del crédito, por ejemplo, voy a tener el momento 0, el momento 1, el momento 2, vamos a ponerle, en vez de momentos numéricos, vamos a ponerle los días de cada momento. El momento a los 30 días, el momento a los 60 días y el momento a los 90 días. El momento 0 es el momento de la operación, que es cuando entrego la mercadería, ¿sí? Nuestro crédito tiene, si se quiere, 4 momentos. O mejor dicho, si lo quiero plantear en términos más fáciles, voy a decir, es una operación que se cobra en 3 cuotas, iguales. Algo muy habitual en el mercado. ¿Y cómo? Yo dentro de 30 días voy a cobrar 100 pesos, dentro de 60 días 100 pesos y dentro de 90 días 100 pesos. Quiere decir que en el momento de la operación yo tengo un crédito que representa algo a cobrar en el futuro. 3 cuotas. ¿Cómo puedo calcular el valor actual? El valor actual va a ser el importe descontado de esas 3 cuotas. Para eso tengo que aplicar el factor de descuento de cada cuota. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir a eso? El valor actual va a ser igual al valor de la cuota 1 multiplicado por el factor de descuento. ¿Qué es el factor de descuento? 1 dividido 1 más la tasa, que lo voy a poner como I, elevado a la cantidad de periodos que tiene la tasa. ¿Sí? Más la cuota 2, aplicándole el factor de descuento para la cuota 2. ¿Qué va a ser? 1 sobre 1 más la tasa de interés, perdón, estoy poniendo con letra minúscula, elevado
a la n, ahora voy a explicar qué es la n, incluidos, o la cantidad de periodos que tiene esa cuota. Más, finalmente, la cuota 3, perdón, que sería nuestra última cuota por cobrar, multiplicada por el factor de descuento, que es 1 sobre 1 más la tasa de interés, elevado a la n, que es la cantidad de periodos. Esa sería la fórmula del valor actual. Acá faltó, esperen que yo le voy a poner elevado, a ver si encuentro cuál es la... Acá parece que está. Sí. Ese símbolo que parece el techito de una casa es lo que se entiende como el símbolo de la potencia, elevado a la n. Yo recién les decía que la tasa de interés que nosotros obtuvimos para este crédito es el 2% mensual. Quiere decir que la tasa se refiere a un periodo que en este caso es el mes. O en nuestro ejemplo, 30 días. Como nosotros vemos, la tasa es mensual. Por ejemplo, la cuota 1 está un periodo de la tasa posterior al momento de la operación. La cuota 2, les pregunto, ¿cuántos periodos de tasa está desde el momento de la operación? Si está a los 60 días, ¿cuántos periodos de tasa, ¿a cuántos periodos de tasa está la cuota 2? A 2 periodos de tasa. Y la cuota 3 va a estar, si está a los 90 días, a 3 periodos regulares de la tasa. Esto yo ya un poco lo doy por sabido porque es matemática financiera. Y acá nosotros utilizamos las fórmulas de cálculo de montos y de interés a partir de esa teoría. Entonces, ¿cómo voy a calcular entonces el valor actual de mi crédito? El valor actual de todo mi crédito va a ser la sumatoria del valor actual de las 3 cuotas. Entonces, va a ser igual al valor actual de la cuota 1 más el valor actual de la cuota 2, es lo que escribí arriba, más el valor actual de la cuota 3. ¿Están viendo esto que estoy poniendo, no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular, por ejemplo, el valor actual de la cuota 1. Yo les dije que la cuota, o el valor actual de la cuota 1 era el valor de la cuota por el factor de descuento. ¿Cómo obtengo el factor de descuento? 1 sobre 1 más la tasa, que se expresa en términos porcentuales, 0,02, elevado a la cantidad de periodos de la tasa que tiene esta cuota. ¿Cuántos periodos de tasa tiene la cuota 1? 1, porque está a los 30 días. Si la tasa es periódica o mensual, está a un periodo de la tasa, o sea, tengo que elevarla a la 1. Y cierro la fórmula de valor actual. Entonces, el valor actual de la cuota 1 es 98,04. Lo que voy a hacer ahora es calcular el valor actual de la cuota 2 y el valor actual de la cuota 3. Entonces, la cuota 2 va a ser 100, fíjense acá arriba, multiplicado por el factor de descuento para 2 periodos de la tasa. Y el valor actual de la cuota 3, 3 periodos de tasa. Si yo sumo el valor actual de las 3 cuotas, fíjense que me da el valor actual del crédito. ¿En qué momento? En el momento de la operación. Quiere decir, yo ahora puedo plantear que el valor del crédito en el momento 0 es lo que dejo de cobrar. Y lo voy a poner
como es algo que dejo de cobrar, lo voy a poner en términos de flujo, en términos negativos. Fíjense, ¿ven que está en rojo? Está en rojo porque es lo que dejo de cobrar. Por eso que yo dejo de cobrar, voy a cobrar 100, 100 y 100. Si yo quiero calcular el interés total, que está englobado en esta operación comercial, ¿qué hago? Hago la suma algebraica del flujo del crédito. Fíjense cuánto cobré de intereses. 11,61. ¿Por qué? Porque el monto del crédito es la sumatoria de las cuotas. Es decir, 300 pesos. Si lo que yo voy a cobrar a lo largo de todo el crédito son 300 pesos y el valor actual es 288, la diferencia van a ser los intereses, que son 11 pesos con 61. Entonces, esos 11 pesos es lo que va a cambiar o lo que va a crecer el crédito por los intereses. Desde el momento 0 hasta el momento 90. Con la salvedad de que cada 30 días yo tengo un cobro de intereses. Volvemos a la filmina. Estábamos, ¿no es cierto?, hablando de la medición contable inicial de créditos por ventas de bienes y servicios. Entonces, si el precio de venta para una operación de contado es un dato conocido, lo tomo inmediatamente. Y ese va a ser el valor o la medición inicial de la cuenta por cobrar. Si el valor de contado, si el valor del precio o el precio de venta de contado no se conoce, lo tengo que reemplazar por una estimación del valor descontado a la fecha de la operación de lo que voy a recibir. Que fue lo que hice recién. Tomé lo que voy a recibir, dije, voy a recibir 3 cuotas de 100 y las descuento hasta el momento de la operación, que es cuando hago la venta. A mí eso me dio 280 y pico, ¿sí? Y ese es el valor del crédito en el momento de la operación. Cuando hablamos de créditos dinerarios por transacciones financieras, tenemos que distinguir dos tipos de operaciones. Cuando se celebran operaciones con intereses o sin intereses. ¿Por qué? Porque podemos hacer operaciones sin intereses o con intereses bajos comparados con los de mercado. Pero las normas contables nos obligan a nosotros a reconocer lo que se conoce como el valor tiempo del dinero. ¿Qué significa esto? El valor tiempo del dinero es el interés. Y nosotros cuando movemos cifras de dinero a lo largo del tiempo, tenemos que reconocer el interés. Entonces, yo por ejemplo le puedo prestar a un familiar directo o le puedo prestar a una persona que quiero una suma de dinero. Y lo más probable es que no le cobre interés o le cobre un interés bajo. Ahora, si yo hago una operación de ese tipo, lo que estoy haciendo es dándole plata a cambio de una promesa de dinero futura. Eso es lo que estoy haciendo. Pero lo que la norma dice es, no puedo decir que es igual la plata hoy que la plata dentro de X cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque existe el factor tiempo del dinero o el interés. O mejor dicho, supongamos como ejemplo que yo le presto a alguien
100 pesos para que me los devuelva dentro de 6 meses. ¿Sí? Quiere decir que yo saco 100 pesos de mi billetera y los voy a ver de vuelta dentro de 6 meses. Si analizo y me olvido de la inflación y de todos los problemas que ocurren en la vida real y hago un ejercicio de laboratorio, yo digo, voy a salir hecho o no voy a ganar ni voy a perder nada. ¿Por qué? Porque yo saco 100 pesos hoy y los voy a tener de vuelta en el bolsillo dentro de 6 meses. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien. Hasta ahí es muy lindo el ejemplo. Pero no es lo mismo. Yo no puedo equiparar 100 pesos hoy con 100 pesos dentro de 6 meses. Existe el valor tiempo del dinero. Dicho de otra manera, 100 pesos que voy a recibir dentro de 6 meses, hoy son o representan otro importe. ¿Se entiende? En ese caso, fíjense, si yo presto 100 pesos hoy que me van a devolver dentro de 6 meses, claramente estoy haciendo un favor, una gauchada, y no le voy a cobrar interés. Lo estoy poniendo de manifiesto. Pero independientemente de esa situación particular, en términos económicos estoy haciendo un mal negocio. Aún suponiendo de que la inflación no existe. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque existe el valor tiempo del dinero. Las normas contables así lo indican. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, si yo voy a recibir 100 pesos dentro de 6 meses, ¿cuántos son esos 100 pesos a valor de hoy? Y tenemos que hacer el mismo cálculo, es decir, descontar esos 100 pesos durante 6 meses. ¿Se entiende? Con los datos que recién teníamos de la operación que recién vimos, ¿podemos calcular el valor actual de esos 100 pesos? Es decir, si yo presto 100 hoy, para que me los devuelvan dentro de 6 meses. Sí, podemos calcular. Y lo vamos a hacer. Supongamos, vamos al Excel, vuelvo al Excel, que queremos calcular el valor actual de 100 pesos a cobrar, vamos para abajo, queremos calcular el valor actual de un crédito de pesos 100 a cobrar dentro de 6 meses. ¿Están viendo el Excel, no? Pregunto para no estar haciendo algo que ustedes no vean. ¿Se ven? Sí. ¿Ven el Excel? ¿Sí? Bien. Si hago la línea de tiempo, tengo el momento 0, que es cuando presto. O sea, doy los 100 pesos. Y voy a tener el momento 30, dentro de 30 días, no pasa nada. Momento 60, momento 90, momento 120, momento 150 y momento 180. Que va a ser cuando a mí me van a devolver 100 pesos. ¿Ok? Como ven, este crédito no tiene intereses. ¿Ok? Entonces, por más que yo no le cobre intereses, lo que tengo que ver es cuál es el valor actual de ese crédito. Y es lo que voy a calcular. Un segundito. Para calcular el valor actual, lo que voy a hacer es aplicar al valor del crédito, que son 100 pesos lo que voy a recibir, el factor de descuento, que era 1 sobre 1 más la tasa de interés, elevado a la cantidad de periodos de tasa que hay en el plazo del crédito.
n lo habíamos simbolizado con n minúscula. Entonces, habíamos dicho que el valor de la tasa de interés mensual era del 2%. Entonces, ¿qué voy a hacer? 100 multiplicado por el factor de descuento, que era 1 sobre 1 más la tasa, que es 0,02, elevado a la 6, que es, ¿por qué 6? Porque tengo 6 meses de plazo de tasa, ¿no? La tasa que dijimos 2% mensual. Entonces, a ver algo acá, multipliqué, y en realidad es, tengo que dividir. A ver, multiplicar 100 por 1 sobre, acá estaba mi error, el factor de descuento, ahí está. Bien, fíjense que el valor actual de este crédito es 88,80. Quiere decir que al prestar 100 pesos para que me devuelvan dentro de 6 meses, lo que yo estoy haciendo es cambiando plata que tengo en la billetera, que son 100 pesos, que tienen un valor actual de ahora, de 100, por otro activo, que es un crédito, cuyo valor actual es de 88,80. Como yo estoy haciendo un reemplazo de algo que vale 100 por algo que tiene un valor actual menor, estoy teniendo una pérdida. Estoy haciendo un mal negocio. Entonces, lo que las normas contables dicen es, si hacemos un mal negocio, reconozcámoslo, regístrenlo. De manera que, cuando estemos hablando de un crédito financiero sin intereses, no va a ser lo que estoy prestando, sino que el valor actual del crédito, como se ve acá abajo, va a ser la mejor estimación de lo que voy a recibir, descontado a una tasa de mercado. En cambio, si el crédito es con intereses, y los intereses son similares a los de mercado, entonces ahí sí la medición va a ser la suma de dinero entregada. Eso va a ser cuando estemos hablando de créditos financieros. Bien, cuando hablamos de refinanciaciones, yo les decía que una refinanciación consiste en reemplazar un crédito por uno nuevo. Entonces, cuando se refinancia, se renegocian todos los términos del crédito. Hablamos del plazo, hablamos de la tasa de interés, hablamos del monto de las cuotas y de otras cuestiones que hacen al crédito. Pero claramente cambian las condiciones, donde se da de baja un crédito viejo y se da de alta un crédito nuevo. Entonces, el valor actual del crédito viejo, el que se está dando de baja, va a surgir de las condiciones del mismo. Es decir, va a surgir de las condiciones iniciales de ese crédito, que determinaron que hoy, que se está renegociando y se está dando de baja, tenga un valor. Es decir, yo voy a registrar o voy a tener registro contable del valor del crédito viejo. Lo que tengo que hacer es comparar ese valor del crédito viejo, del cual tengo conocimiento y medición, compararlo con el valor del crédito nuevo, del nuevo que voy a ingresar, digamos, del que va a reemplazar al crédito viejo. Entonces, el valor de ese crédito nuevo va a surgir de esas nuevas condiciones de refinanciación. Puede renegociarse una tasa distinta, un plazo distinto, etc. Y lo que voy a hacer es compararlos. Si la diferencia entre el crédito anterior y el crédito nuevo es mayor al 10%, o sea, si tomo el crédito anterior y lo comparo con el crédito nuevo y esa diferencia es mayor al 10%, voy a reconocer un resultado financiero por
esa refinanciación. De manera que voy a registrar la baja del crédito anterior, el alta del crédito nuevo y la diferencia como un resultado. Cuando digo esto, también van a estar involucradas cuentas regularizadoras, porque ustedes saben que los intereses pendientes o intereses a devengar juegan con saldo contrario de la cuenta del crédito principal. Entonces, lo que hacemos es registrar más de una cuenta relacionada con el crédito. Ahora bien, si la diferencia entre el crédito anterior y el crédito nuevo es menor al 10%, se considera que no es una diferencia significativa y lo que vamos a hacer es registrar el crédito nuevo por el valor del crédito anterior. ¿Ok? Es decir, que no voy a registrar ningún resultado como consecuencia de la refinanciación, sino que el valor del crédito nuevo va a surgir del valor del crédito viejo. Bien. En los restantes casos, es decir, cuando estemos hablando de créditos en moneda, en dinero, que no correspondan a operaciones de venta de bienes o préstamos financieros o refinanciaciones, van a ir por la regla general o este cuarto párrafo que sería de más cuentas por cobrar. Las voy a medir inicialmente por la mejor estimación de lo que voy a recibir descontadas a una tasa de mercado. Es decir, bajo las mismas formas que recién vimos en el ejemplo. De esa manera, nosotros tenemos la medición inicial de las cuentas por cobrar dinerarias, la medición inicial. ¿Qué nos queda por ver? Las cuentas por cobrar dinerarias en moneda extranjera y las cuentas por cobrar en especie. Cuando las cuentas por cobrar estén pactadas en otra moneda, o sea, una moneda extranjera, la medición va a ser igual. Es decir, voy a aplicar las reglas de medición que recién veíamos, que son estas que están acá. Teniendo en cuenta, o teniendo el cuidado, de que los importes que yo calcule van a ser unidades de moneda extranjera, es decir, cantidad de dinero en moneda extranjera. Entonces, una vez que tengo calculado el valor del crédito en moneda extranjera, lo que voy a hacer es lo voy a convertir al tipo de cambio comprador del momento de la transacción, o sea, del momento del otorgamiento del crédito. ¿Ok? Siempre que estemos hablando de mediciones de cuentas por cobrar, el descuento, fíjense acá claro, de las sumas futuras a cobrar puede ser realizado sobre los saldos a la fecha de los estados contables. Es decir, que siempre que estemos hablando de la medición contable de un crédito, si estamos parados a la fecha de cierre de los estados contables, vamos a descontar hasta esa fecha y no a una fecha anterior. Eso lo vamos a volver a ver ahora cuando hablemos de la medición periódica. ¿Qué nos quedaba? Nos queda por ver la medición inicial de los créditos en especie. Cuando hablamos de créditos en especie, yo les decía que son los créditos que tratan sobre recibir bienes o servicios. Voy a recibir algo. Entonces, la medición va a estar relacionada con lo que voy a recibir. Con una aclaración. Cuando hacemos anticipos por compras de bienes, puede ocurrir que el anticipo fije precio de lo que voy a recibir o de la porción del bien que estoy anticipando, o que no fije precio, es decir, que sea un anticipo nominal a cuenta del importe futuro del bien que voy a recibir. Entonces, si el anticipo no fija precio, sino que es un anticipo a cuenta,
simple, va a ser un anticipo o un crédito dinerario. Es decir, a ver, es un crédito en especie, lo va a hacer para recibir un bien, pero es una cifra o un importe de dinero entregado a cuenta. No fija precio ni congela porcentaje del bien que voy a recibir. Entonces, la medición de ese crédito va a ser la cantidad de pesos entregados o el valor del bien entregado. Cuando el anticipo congele el precio de la parte del bien saldada, ahí es cuando hablamos de la medición de los créditos en especie de acuerdo a la medición contable inicial de los bienes a recibir. Por ejemplo, si yo pago un importe equivalente a la mitad del valor del bien que voy a recibir, o sea, hago una seña significativa, yo estoy pagando una cantidad de dinero, pero que fija el 50% del bien. O sea, yo voy a pagar o ya voy a tener pagado el valor o la mitad del valor del bien que voy a recibir. Entonces, si el valor del bien en el futuro cambia, yo voy a tener que pagar solamente la diferencia o el 50% del valor del bien. En esos casos, estamos hablando de que la medición de lo anticipado se queda atada, queda condicionada al valor de lo que voy a recibir. ¿Se entiende esto que les estoy planteando? Bien. Doy por Sí, profe. por afirmativo el silencio, ¿no? Bueno. Vamos a avanzar. Que nos quedan hasta el recreo 15 minutos más, así que voy a avanzar con lo que se refiere a medición periódica, ¿sí? Cuando hablamos de medición, lo voy a plantear, pero lo voy a terminar de ver la semana que viene. Entonces, cuando recién veíamos lo que se refiere a medición inicial, es decir, cómo medir un crédito cuando ingresa al patrimonio. No es el caso de la medición periódica. Y fíjense que cambia, porque cuando hablábamos de medición inicial, teníamos distintas reglas de medición según el origen del crédito. Si los créditos se originaban en ventas, se medían de una manera. Si los créditos provenían de créditos financieros, se medían de otra manera. Y así las refinanciaciones, etc. Y si los créditos eran en especie, tenían otra regla de medición. Ahora bien, cuando hablamos de la medición periódica, dejamos de tener en cuenta el origen del crédito y pasamos a mirar hacia adelante. Es decir, cuando hablamos de medición periódica, estamos hablando de un cierre de ejercicio contable en donde nos encontramos con cuentas por cobrar al cierre. En ese momento, cualquier cuenta por cobrar representa dinero a recibir en el futuro. Pero, independientemente de que represente dinero a recibir en el futuro o bienes a recibir en el futuro, hay que tener en cuenta el destino más probable de eso que voy a recibir en el futuro. Por ejemplo, yo cuando tengo una cuenta por cobrar, un crédito, lo puedo negociar en el mercado financiero. O sea, tengo una opción adicional a mantenerlo hasta el vencimiento y cobrar del deudor. O sea que estoy planteando dos posibles alternativas con respecto a un crédito. Primera alternativa, me quedo quieto, espero y cobro al vencimiento del crédito, ¿sí? Mantengo el crédito en el patrimonio hasta que se produce la fecha de vencimiento y cobro. O bien, necesito los fondos antes que produzca la fecha de vencimiento. Entonces lo que puedo llegar a hacer es tratar de negociar ese crédito en el mercado financiero.
para eso lo que puedo llegar a hacer es averiguar en el mercado financiero si existen compradores de créditos a los cuales yo les pueda ceder el crédito, es decir, que me anticipen los fondos y sean ellos quienes cobren del deudor. Es decir, que lo que vamos a hacer ahí es ceder, negociar o transferir el crédito. ¿Ok? Son dos alternativas opuestas de qué es lo que puedo hacer respecto a un crédito, con una gran diferencia. Si la alternativa deseada por la empresa o analizada por la empresa es esperar hasta el vencimiento, queda claro que la empresa va a mantener el activo en el patrimonio y lo va a cobrar cuando se produce la fecha de vencimiento. Y que respecto a ese crédito van a prevalecer las condiciones originarias del mismo. Es decir, las condiciones originarias del crédito van a ser las que establecieron la relación entre el precio de la operación y los montos que se plantearon cobrar inicialmente. En cambio, si la alternativa deseada por la empresa es la cesión, venta o negociación del crédito, lo que va a ocurrir es que la empresa va a tratar de recibir anticipadamente fondos de un crédito a través de su colocación en el mercado. En esos casos, el mercado lo que hace es aplicar al crédito una tasa de interés del momento. Entonces, en vez de prevalecer las condiciones originarias del crédito, van a prevalecer las condiciones actuales del mercado financiero. ¿Y por qué planteo esta diferencia? Profe, sí, disculpe. perdón que le interrumpa. Sí. Me perdí en la última parte, no entendí lo que dijo. Lo que estaba diciendo es que cuando una empresa tiene un crédito y lo tiene que medir, tiene que analizar cuál es el destino que tiene pensado para ese crédito. Tiene dos posibles destinos: mantenerlo hasta el vencimiento o negociar, ceder o transferirlo anticipadamente. Esperar hasta el vencimiento para cobrar es mantener en cartera el crédito y prevalecer las condiciones originales del mismo. Condiciones que se determinaron en el momento de la operación. En cambio, si la empresa no está dispuesta a esperar hasta la fecha de vencimiento y quiere cobrar anticipadamente los fondos del crédito, tiene una alternativa, tiene una opción, que es ir al mercado financiero y tratar de realizar, ceder o negociar esos créditos y recibir anticipadamente fondos que van a ser descontados de lo que se va a cobrar. Esto lo puedo plantear de la siguiente manera. Yo tengo un cheque que cobré a un cliente, ¿sí? Y estamos el 31 de diciembre, por ejemplo, y ese cheque lo cobré antes del cierre por una venta en cuenta corriente. Como el cheque es para abril, estamos hablando de 4 meses después del cierre del ejercicio, ¿ok? Y la empresa tiene el cheque el 31 de diciembre. Claramente ese cheque representa un crédito, una cuenta por cobrar. ¿Qué alternativa tiene la empresa con respecto a ese cheque? Parados temporalmente el 31 de diciembre. Puede esperar hasta abril y cobrar el cheque, o puede, parado en diciembre, decir, no, en los primeros días de enero vamos al banco y descontamos el cheque. Entonces, ir al banco y descontar el cheque será descontar la plata que tendría que cobrar en abril por una tasa de interés del momento de enero, por condiciones del mercado financiero actual, que nada tienen que ver con las condiciones financieras del momento o de la operatoria inicial del crédito. Eso es lo que estoy planteando. Entonces,
Esto lo que nos plantea es la medición de las cuentas por cobrar de acuerdo al destino más probable. Así como nosotros veíamos en modelos contables que existen valores históricos y valores corrientes, ¿se acuerdan? Y decíamos que un valor histórico es el valor que tiene un bien en el momento en que se lo compró. Y el valor corriente o el costo de reposición es el valor actual que tiene ese bien en el mercado. Así como planteábamos eso, cuando hablamos de cuentas por cobrar, pasa lo mismo. Es decir, el valor histórico de una cuenta por cobrar es el valor actual considerando la tasa inicial. Y el valor corriente de un crédito es lo que me queda por cobrar, pero no considerando una tasa del momento inicial, sino una tasa actual. Les digo esto porque la tasa de interés es el precio que tiene el dinero a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, el precio del dinero, como el precio de cualquier bien, varía. Es decir, la tasa de interés va cambiando a lo largo del tiempo en función de la oferta y de la demanda de dinero. Cuando la demanda de dinero es alta, ¿qué pasa cuando un bien es muy demandado? ¿Qué pasa con el precio de un bien cuando es muy demandado? Sube el precio. Sube el precio. Entonces, si el dinero es muy demandado o hay mucha demanda de dinero con respecto a la oferta de dinero, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Sube la tasa de interés. Sube la tasa de interés. Y si hay mucha oferta de dinero y baja demanda de dinero, ¿qué va a pasar con el precio o la tasa de interés? Va a bajar. Baja. Entonces, lo que estoy poniendo en la discusión es que el valor actual de un crédito va a depender de esas dos variables, del valor del dinero o el precio del dinero, llámese tasa de interés, que tuvo al inicio de la operatoria, o el precio histórico del dinero, o el precio actual del dinero. Porque en definitiva, al cierre del ejercicio, yo voy a estar tratando de medir algo que voy a recibir en el futuro, tomando distintos precios, o el precio histórico del dinero, o el precio actual del dinero. Es decir, utilizando tasas de interés históricas o actuales para descontar esas cifras que voy a recibir. ¿Y cuál es el precio que voy a tener en cuenta? ¿O cuál va a ser el factor que va a definir el precio del dinero a considerar? Y bueno, justamente lo que les decía, el destino más probable que tenga el crédito. Si la intención y factibilidad respecto a un crédito es de negociarlo, ceder o transferirlo, lo vamos a medir a su valor neto de realización. ¿Qué es el valor neto de realización? Es el valor del crédito descontado por una tasa de interés de mercado del momento actual, o sea, de fecha de cierre o del momento de la medición. En cambio, por el contrario, si la intención es mantenerlo al crédito hasta su vencimiento para poder cobrarlo, ahí no me va a interesar la tasa de interés actual del dinero. Porque yo lo que voy a hacer es voy a medir el crédito de acuerdo a las condiciones originales, porque lo voy a mantener, no lo voy a poner en el mercado al crédito. Un crédito que está en el patrimonio y que se va a mantener hasta el vencimiento, vuelvo a decir, va a determinar su valor actual en función de la tasa de interés que quedó determinada entre el momento original y la fecha de vencimiento. Como ese crédito no va a pasar por el mercado, sino que va a ser cobrado directamente del deudor, lo que voy a hacer es voy a descontar el valor del crédito o lo que voy a cobrar, considerando la tasa interna de retorno o TIR, que queda determinada en el momento de la medición inicial. O, dicho de otra manera,
calcular el valor del crédito o el valor actual del crédito de acuerdo a la tasa original. En definitiva, el valor de un crédito va a ser el valor del crédito de acuerdo a qué tasa yo utilice. Si utilizo una tasa que se calculó en el momento de la operación, cuando el crédito se tomó, o si tomo una tasa de interés de hoy, una tasa de mercado actual. Y eso es lo que va a diferir entre la medición de una u otra manera. La semana que viene vamos a ver distintos ejemplos para poder entender esto y cuáles son las consecuencias o las diferencias entre una alternativa y otra. Pero vamos a dejar por acá, así ustedes tienen un ratito de descanso antes de las 5, que es la hora en que la profesora ve con ustedes algo más de práctica. ¿Bien? Bueno, ¿preguntas, chicos? ¿Consultas que quieran hacer? Bueno, voy a dejar...